Empezamos, si os parece, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, deseando que hayáis disfrutado de unas felices Navidades y, sobre todo, el inicio de este año 2026, que seguro que va a ser un año apasionante para todos y que se cumplan muchos de vuestros deseos, ilusiones, proyectos, etcétera, ¿no? Pero, por desgracia, comenzamos un año 2026, un año que se presenta fundamental para lo que es el futuro del país y continúa con un gobierno, el de Sánchez, que ha demostrado la inutilidad para mejorar la vida de los españoles y se ha mostrado irrelevante en la influencia internacional. Estamos, como sabéis, ante una legislatura bloqueada. Una legislatura bloqueada porque por tercer año vamos sin cuentas públicas, sin presupuestos del Estado, lo que nos lleva sin duda a un grave riesgo de colapso en la gestión, colapso en las inversiones, colapso en el propio gobierno, y a todo eso le añadimos también, como recordáis, el tema de los Next Generation, tanto la renuncia que se ha hecho a 60.000 millones de euros como que el plazo acaba en agosto y a partir de ahí no habrá recursos para invertir en este país, ¿no? ¿Y quién paga esta situación? Pues los de siempre, los españoles que sufrimos la pérdida del poder adquisitivo, que cada vez pagamos más y más impuestos y recibimos peores servicios. Sánchez a todo esto se quiere mantener como presidente a toda costa, aunque lleve a los españoles al abismo, sí. Con Sánchez vivimos la peor España y la más cara. Pagamos más que nunca y recibimos menos. Pagamos más impuestos que nunca para tener servicios más deficientes. Si 2027 empezase con otro gobierno, empezase con un gobierno presidido por el Partido Popular, os podemos asegurar que el escenario sería muy diferente. Los españoles pagaríamos menos impuestos, se desbloquearía la construcción de vivienda para dar respuesta al principal problema de los españoles y merecería la pena trabajar. Pérdida del poder adquisitivo, como decía, es uno de los elementos que todo el conjunto de los españoles vienen reclamando. Cada día que pasa con Sánchez en Moncloa somos más pobres y vivimos peor. Y no nos vale que nos den una referencia de la bolsa o del IBEX, porque se paga con deuda pública, con más población, o incluso, como ya dijo la vicepresidenta cuando hablaba de los datos del PIB, se manipulan cuando son necesarios por instrucción suya. Por lo tanto, con ese triunfalismo de Sánchez, no nos dan de comer ni los españoles viven mejor. El informe de Funcas, recordar, revela que el 90% de los españoles que fueron preguntados decían que habían perdido poder adquisitivo, que estaban peor que antes. Según Eurostat, dice que los españoles hemos perdido un punto de poder adquisitivo, pero que no es la tónica general, porque resulta que países como Portugal no solamente no ha perdido, sino que ha mejorado su PIB per cápita, su poder adquisitivo per cápita, en un 8%. Y si vamos a la cesta de la compra, como todos conocéis y habéis sufrido estas Navidades, la cesta de la compra desde que gobierna Sánchez ha incrementado en más de un 40%, con algunos productos que están por encima del 60 y del 70%, ¿no? Y cuando le pedimos algún tipo de medida concreta para rebajar el precio de determinados productos, la carne, el pescado, los huevos, sabéis que la respuesta es que nos dicen que no hay margen para bajar ningún tipo de impuestos. Sin embargo, cuando os vais a lo recaudado, ya podemos decir que en el año 2025 se habrá recaudado más de 180.000 millones más entre impuestos y cotizaciones sociales de lo que se recaudó en el año 2018. Os habrán subido los impuestos, nos habrán subido los impuestos más de un 56%. Y cada español habrá pagado en el año 2025 más de 3.500 euros más de lo que pagó en el año 2018. Por eso el conjunto de españoles consideran, sienten y perciben que han perdido poder adquisitivo. El gobierno de Sánchez solo está preocupado por sus problemas. Cuando desde el PP le decimos que esta asfixia fiscal ahoga a las familias y denunciamos que se han aumentado un centenar de impuestos, y ya hablamos de un centenar de impuestos, el gobierno nos da la espalda al conjunto español y dice que eso a ellos no les preocupa. A ellos lo que sí que les preocupa es sus tejemanejes, sus negociaciones con los partidos independentistas para que Sánchez aguante alguna semana más en el poder. En eso están ahora, en esas reuniones con Junqueras, para posteriormente ir a hablar con Puigdemont, dando palmadas en la espalda a Zapatero por sus relaciones con Maduro, o montando estrategia de defensa a todos los casos de corrupción o de acoso sexual en el que están implicados. De los españoles está claro que no se ocupan. Demasiado trabajo tienen ya con sus propios temas. Los españoles ya le han dicho a Sánchez que no le quieren. Recordemos que uno de sus propios socios ya le dijo que la vivienda sacaría a Sánchez del gobierno, pero no solamente ha sido eso. Las últimas elecciones de Extremadura nos ofrecen más respuestas y retratan lo que la mayoría de españoles opinan del PSOE y de este gobierno: que la corrupción tiene sus caras, que se apaga la luz de todo el país, que los trenes se paran y los viajeros se quedan esperando algún tipo de explicación,
que se desprecia a los autónomos, a los que levantan la persiana, a los que madrugan, que se quebranta el principio de igualdad de todos los españoles independientemente del territorio en el que vivamos, que nos crujen a impuestos y somos más pobres, y que con Sánchez la situación de la vivienda no solamente no se mejora, sino que se empeora. En definitiva, el gobierno de Sánchez, para la mayoría de los españoles, no tiene sentido, no tiene crédito, porque representa la mala política, la mala gestión. No se puede gobernar en contra de la opinión de la mayoría de los españoles. No se puede gobernar de espaldas al Parlamento. No se puede gobernar ninguneando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y no se puede gobernar empobreciendo a los ciudadanos. Y en ese camino, el PP sigue desde sus comunidades autónomas y desde los ayuntamientos intentando hacer propuestas, poner propuestas encima de la mesa para mejorar la condición de vida del conjunto de los españoles. Propuestas en materia de vivienda, propuestas en materia de conciliación, propuestas en materia de autónomos, propuestas en materia de energía, de regeneración institucional. ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos seguir teniendo propuestas en materia de infraestructuras, de carreteras, de respuesta a los trenes, a los servicios públicos, a bajar los impuestos, a construir viviendas, a devolver una España con relevancia internacional y a combatir la corrupción, por supuesto. Hemos conocido también, en referencia a Ábalos, que dentro de la peor España que representa Sánchez, cada día conocemos nuevos e inquietantes detalles de su estrecha relación con quienes hoy duermen en prisión. Toda España conoce ya los mensajes de amor de Sánchez a Ábalos, que hoy duerme en la cárcel. El hombre profundamente enamorado de una pentaimputada recordaba a su ex número 2 que debían estar unidos. Eso apenas un mes antes de que estallara el caso por el que ahora está entre rejas. La realidad rebate de plano el argumentario de Moncloa de ceñir a lo político la relación de Sánchez con Ábalos. Normal que el presidente del gobierno borre sus mensajes. Pueden ser la prueba de su vínculo con esto, con la corrupción. Y con esto nos quedaría hablar del ámbito de Venezuela. Y todos conocéis la declaración que ha hecho el presidente, que como principal elemento marcó el camino de lo que posteriormente ha indicado la propia Unión Europea, ¿no? Y os dejo claro un mensaje: Venezuela está mejor sin Maduro que con Maduro. Luego hay 5 ejes: el respeto al Estado de Derecho, el proceso electoral democrático, que el futuro de Venezuela, el futuro no puede estar vinculado a alguien que era la mano derecha del dictador, una crítica clara al gobierno de España porque ha renunciado a sus bazas diplomáticas y a su liderazgo internacional, y también la reivindicación de los presos venezolanos que por defender sus ideales están en prisión, y en concreto los más de 20 españoles que todavía se mantienen en esas cárceles. Y la hispanidad, ese concepto que nos hace la hermandad entre territorios, también debe ser un valor más importante ahora, y en este momento de la historia, sin ambigüedades, sin titubeos, debemos estar en el lado correcto. Y a partir de aquí, abierto las preguntas que nos quieran hacer. Buenas tardes, vicesecretario. Pues precisamente por esto último, por la política exterior, le quería preguntar. En primer lugar, le quería preguntar si en términos generales de política exterior el PP está a favor del envío de tropas a Ucrania por parte de España, si es que hay un alto el fuego, como sí han apoyado sus socios del Partido Popular Europeo, el alemán Merz y el polaco Donald Tusk. Y en segundo lugar, por Venezuela, FAES, la fundación del expresidente del PP y del gobierno Aznar, fue muy crítica con Trump, asegurando que su apuesta por Delcy Rodríguez fue una declaración de suma torpeza y que alienta réplicas expansionistas en China o incluso en Rusia. ¿Lo comparten? ¿Comparten esta visión tan crítica de lo que ha hecho el presidente Trump? Y en términos generales, ¿cómo valoran la elección de Delcy Rodríguez para seguir al frente en Venezuela y el desprecio a María Corina Machado y a Edmundo González? Gracias. Pues, en primer lugar, en relación con Ucrania, a diferencia de lo que pasa en otros muchos países que antes de ir a este tipo de reuniones se da cuenta al Congreso para que darle la información, incluso conseguir el apoyo, este gobierno es de los 9 de los 27 que deciden no dar explicaciones, ¿no? Pero de momento no nos ha llamado. ¿Qué es necesario para poder pronunciarse? En primer lugar, que exista la paz, ¿no? Porque el presidente Sánchez parece ser que lo ha vinculado a que exista la paz, que nos digan cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión. En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar. Pero es necesario tener algún elemento más, ¿no? Creo que la posición del Partido Popular no será muy importante cuando el Gobierno presume de una mayoría estable
que son sus socios, tanto de gobierno como sus socios parlamentarios, que serán los que le apoyarán cualquier medida que tenga que adoptar en materia internacional. También recuerden que nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo al Gobierno información en materia de defensa, desde el ámbito presupuestario, cuáles son las partidas que se van a incrementar, de dónde va a salir el dinero, cuáles son los proyectos, cuáles son los planes, y en todo este tiempo el Gobierno en ningún caso, ha encontrado un momento para responder al Partido Popular, con lo cual cuando nos llamen, cuando conozcamos, será el momento en el que nos podamos pronunciar. Lo que creo que ustedes ninguno duda es de cuál ha sido la posición del Partido Popular desde un primer momento en relación con Ucrania, y es estar ahí apoyando a los ucranianos. Yo creo que eso nadie lo discute y el Partido Popular siempre ha estado ahí. En cuanto a la posición que me preguntaba con respecto a Venezuela, creo que en el documento que publicó el Partido Popular, que fue el único partido que lo hizo público, abiertamente y por escrito, y repito, que es la corriente que luego ha continuado en el ámbito de la Unión Europea, creo que fue a las 48 horas, en los mismos términos que había presentado el presidente Feijóo, nosotros decimos claro que el proceso es necesario, un proceso electoral democrático, en el cual, sin duda, estamos convencidos que tanto Edmundo González, que fue presidente elegido y reconocido en España, aunque el Gobierno no quiera asumir lo que se votó en el Congreso, recuerde que aunque el Gobierno votó en contra de Edmundo González, en el Parlamento de España se votó a su favor el de ese reconocimiento y en el Parlamento Europeo también. Pues bueno, nosotros yo creo que ahí lo que entendemos es que el futuro de Venezuela pasa por ese procedimiento democrático de elecciones que permitan que los venezolanos, todos los que están dentro y los que por desgracia los han tenido que exiliarse, puedan tener la opinión de decisión de elegir. Y en cuanto a la posición, yo creo que Marcos Rubio explicó cuál era la posición en relación con María Corina Machado y cuál era el procedimiento que tienen para Venezuela para los próximos meses. ¿Qué tal? Buenos días, señor Bravo. ¿Qué tal aquí? Yo le quería preguntar, mañana se van a reunir en la Moncloa Junqueras con Pedro Sánchez, de ahí podría limarse los últimos, digamos, flequillos del acuerdo de financiación. El Gobierno mantiene que es un acuerdo no para Cataluña, sino para todo el territorio español, para todas las comunidades autónomas. ¿Con qué ánimo, aunque me va a decir que aún no conocen esa propuesta, pero con qué ánimo afronta el Partido Popular abrir ese melón de la financiación? Si María Jesús Montero presenta esta propuesta, ¿qué van a decir a sus consejeros? ¿Qué plantearán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se tiene que convocar? Un poco que me valore esta situación. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ahí hay que hacer varios análisis, como usted planteaba. La posición del Partido Popular, yo creo que ustedes la conocen, el documento que firmaron todos los presidentes autonómicos en septiembre del año 2024, estableciendo y exigiendo un sistema de financiación autonómico, incluso planteando las bases y los principios sobre los que se tendría que basar ese sistema de financiación autonómico. Recuerden que uno de los elementos era la multilateralidad, que se hablase en un bien para todos, y en ningún caso podemos estar de acuerdo con lo que va a hacer Sánchez, porque no lo va a hacer otra persona, va a hacer Sánchez y María Jesús Montero, de dar una financiación singular a un territorio, rompiendo el principio de igualdad del que hablábamos anteriormente, para darle aquello que piden unas personas, que no un territorio, sino unas personas de Esquerra Republicana, para asegurarse que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España y que ella siga siendo presidente de la Generalitat de Cataluña. Yo creo que eso no es el sistema de financiación autonómica que ustedes quieren, ¿verdad? Yo creo que todos compartimos que tiene que haber un nuevo sistema de financiación autonómica que, por cierto, la ministra Montero, nada más llegar, dijo que sería una prioridad en el año 2018, en julio, y hasta hoy, que ustedes conozcan, no ha habido ningún movimiento del nuevo sistema de financiación. Es más, si ustedes se acercan al documento del programa electoral del Partido Socialista, mire a ver lo que hablan del sistema de financiación, a ver si en algún momento habla de financiación singular, de condonación, de agencia tributaria independiente. Miren a ver si lo encuentran, o al revés, o encuentran multilateralidad, hablan de que se hará en el plazo de un año, que se tendrán en cuenta todas las comunidades. Yo creo que el sistema de financiación es una necesidad. Sabemos que este gobierno no lo quiere hacer ni lo va a hacer. Lo que sí que tienen ustedes seguros es que el Partido Popular, en el primer año desde que llega al gobierno, para el presidente Feijóo es una prioridad, y España tendrá un nuevo sistema de financiación autonómica con más recursos para todas las comunidades autónomas y un nuevo sistema de financiación local que también dé respuesta a los ayuntamientos, que son los grandes olvidados de este gobierno, que saben que tienen remanentes que no pueden utilizar y que sin embargo tienen inversiones que realizar para mejorar la vida de todos ustedes. Por ejemplo, hacer viviendas. Sí, venimos pidiéndolo desde hace un montón de tiempo. Nosotros lo que queremos es hablar, pero un sistema de financiación en el que se hable en el Consejo de Política Fiscal.
no en bilaterales. Se hable delante de todo el mundo. Acuérdese que nosotros nos levantamos porque no estamos de acuerdo con la bilateralidad. Estamos de acuerdo que todo se puede hablar. Todos los territorios tienen sus especificidades y hay que atenderlas y hay que tenerlas en cuenta. No es lo mismo la realidad de una comunidad autónoma con la otra, pero todo se tiene que hablar en un marco de la confianza y no utilizarlo para la compra política de votos, que es lo que están haciendo. Sentarse con Esquerra Republicana para intentar comprar los votos a favor de Sánchez o a favor de Illa. Yo creo que los españoles ni los catalanes se merecen eso. Nos merecemos un nuevo sistema de financiación acorde al momento actual, un nuevo sistema que recoja criterios de población ajustada, del coste, de la dispersión, del envejecimiento, del coste del poder adquisitivo. Hay muchos elementos de las inversiones que tengamos en cuenta también para que el gobierno libremente no pueda fastidiar, perjudicar a una comunidad autónoma, como hemos visto, por ser de un color político, para darse a una comunidad autónoma que sea de otro color político. Yo creo que ese no son los caminos. Nosotros defendemos un sistema de financiación que sea bueno para todos ustedes, para todos, y que intente generar ese principio de igualdad y de solidaridad que recoge la Constitución española, que se dejó ya marcado en el año 1978 y que hasta ahora, con más o menos aciertos, se había respetado. Hasta ahora nadie había planteado una financiación singular, dándole solamente a un territorio una situación especial, porque lo exigen unos representantes políticos que en una ciudadanía que lo que quiere es otra cosa. Buenos días, señor Bravo. Yo quería retomar la situación en Venezuela, porque decía el presidente del Partido Popular hace unos días que había hablado con Edmundo González. Quería saber si también en estos últimos días ha podido hablar con María Corina Machado para conocer la estrategia de la oposición venezolana de primera mano. También le quería preguntar cómo valora que Trump amenace con tomar Groenlandia. Quería conocer la posición del Partido Popular. Y finalmente quería retomar la pregunta de mi compañero Juan Malamed sobre Ucrania. Entiendo entonces de sus palabras que ustedes sí que están dispuestos a apoyar ese envío de tropas cuando conozcan las condiciones de ese envío y quién asistiría si finalmente el presidente del gobierno les llama por teléfono. Gracias. Bueno, en cuanto a la situación de Groenlandia, como todos conocen, es una parte del Reino de Dinamarca, son sus ciudadanos los que pueden elegir su estatuto y así lo recoge la Constitución de Dinamarca desde el año, creo que es, si no recuerdo mal, 53. Groenlandia es un miembro de la OTAN, ¿no? Y tiene un acuerdo de garantía de seguridad, de protección de la Alianza Atlántica. Desde el año 1951 hay un acuerdo bilateral de defensa con Estados Unidos que le da amplia capacidad a Estados Unidos para poder operar en ese territorio, y yo creo que lo que tenemos que tener es una posición clara de los líderes europeos que estuvieron reunidos y que en este sentido también se han pronunciado el máximo respaldo a Dinamarca, y ir analizando y viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, pero creo que nuestra posición tiene que ser, lógicamente, respetando la posición que adopte y que decida Dinamarca, que es el país soberano en este sentido, y el que lógicamente es el socio aliado nuestro en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? En segundo lugar, me preguntaba por lo de Ucrania. Yo no he dicho apoyar, he dicho que nosotros siempre hemos estado con Ucrania. No todos pueden decir lo mismo. Nosotros creo que ustedes no discuten cuál ha sido la posición del presidente del Partido Popular, y lo que, insisto, es lo mismo. A nosotros de momento no nos han llamado, ni para esto, ni para nada que tenga que ver con defensa. Lo que hemos oído es lo mismo que ustedes, que ha dicho el señor Sánchez, y ha hablado de que será en un proceso cuando haya paz. De momento que sepamos no hay paz, nos tendrán que indicar en qué condiciones va ese proceso de paz y luego la misión exactamente en qué consiste para que puedan tener. Pero repito, creo que lo importante no es si le va a apoyar al Partido Popular, porque los socios del PSOE no es el Partido Popular. Nosotros estamos al revés, para librarles a ustedes del Partido Socialista. Los socios de Sánchez son otros. Tendrán que preguntarle a Esquerra, al PNV, a Junts, a Bildu, a Sumar, a Podemos, al propio Partido Socialista, qué es lo que va a hacer. Nuestra posición con relación a Ucrania todos la conocen. Nosotros, mientras no tengamos esa información, no nos vamos a pronunciar, pero creo que los que se tienen que pronunciar son los del otro lado. Ya repito, podría haber hecho otra opción, como hacen otros países que antes de acudir a ese tipo de reuniones, reúnen al Congreso, le informan, solicitan el apoyo y entonces van a la reunión. Parecería más lógico para que yo le pudiese contestar con algo más concreto, pero claro, como no tenemos ninguna información más que la misma que manejan ustedes, no tenemos capacidad de respuesta. Pero que nadie tenga dudas dónde está el Partido Popular con Ucrania, donde hemos estado desde el primer momento y donde lo hemos defendido, ¿no? Perdón, sí, me ha preguntado también si tenía el presidente. Saben que ha mantenido conversaciones desde el primer momento, desde julio del año 2024, tanto con Edmundo González como con María Corina Machado, con el apoyo continuo, con ese reconocimiento que llevamos al Parlamento de España, que saben que se consiguió el apoyo, el voto favorable de 177 diputados, que es verdad que el Partido Socialista votó en contra, posteriormente también al Parlamento Europeo, para ese reconocimiento
de Edmundo González como ganador de las elecciones que se produjeron en julio del 24. Por eso nosotros entendemos que el futuro de Venezuela no puede pasar por Delcy, que era la mano derecha del dictador, que el futuro tiene que pasar por unas elecciones democráticas en las que se puedan presentar, en las que la oposición pueda volver a su país, en las que los ciudadanos puedan volver y en que se puedan manifestar libremente con todas las seguridades para que realmente los venezolanos, que creo que es lo que nos tiene que importar aquí, qué pasa con los venezolanos que están, con los que están en las cárceles y con los que han tenido que salir de su país, que lógicamente querrán volver a su país, ese debe ser el gran objetivo. Y eso se consigue, sin duda, con unas elecciones y con una democracia plena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría 3 cuestiones. La primera, una valoración sobre la propuesta de Yolanda Díaz en relación al salario mínimo interprofesional. En segundo lugar, en relación a Ucrania, dado que el presidente ha anunciado el próximo lunes una ronda de contactos con los grupos, si están dispuestos a reunirse con el Partido Socialista o con el propio presidente del Gobierno, si es así como lo plantean. Y en tercer lugar, el Tribunal Supremo ha rechazado la comparecencia mañana de José Luis Ábalos en el Senado. No sé si se plantean llamarle de forma telemática o una nueva citación en los próximos días. Gracias. Vale. En cuanto al salario mínimo, siempre hemos dicho lo mismo. Debiera ser el acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Lo que ha propuesto Yolanda Díaz, ¿tiene el acuerdo de la patronal y los sindicatos? No, ¿verdad? Pues entonces nosotros estamos en la misma posición. En relación con Ucrania, si vamos a asistir a la reunión, que es lo que entiendo que me plantea, nosotros siempre hemos asistido a las reuniones que nos han convocado, siempre y cuando sea para hablar de lo que importa a los españoles, ¿no? Acuérdase cuando estuvimos en el tema de la DANA, que estuvimos reunidos con el ministro Bolaños, cuando estuvimos con el tema de los aranceles, con el ministro Cuerpo, cuando se nos llamó por parte de Nadia Calviño para hablar de los NECs, aunque luego no hicieron caso a ninguna de estas propuestas, nosotros creo que en ese sentido no somos dudosos. Cuando se nos convoca, vamos, y además vamos con deberes hechos aportando propuestas para intentar mejorar las condiciones de todo. Eso es nuestro objetivo. Mientras seamos oposición, seguir haciendo propuestas para intentar mejorar la vida de todos ustedes. Y en cuanto a lo de Ábalos, parece, ¿no?, de lo que ha salido, que el tribunal ha dicho no por ahora, pero lo que nos trasladan desde el Senado, el grupo, que lo que están es estudiando la documentación para ver exactamente los términos y si se puede, porque el objetivo es que Ábalos vaya al Senado, lógicamente, a comparecer. Gracias. Buenas tardes, señor Bravo. Me gustaría insistir, con su permiso, en alguna de las cuestiones. Para dejarlo claro, el encuentro mañana entre el presidente del Gobierno y el líder de Esquerra no excluye que ustedes se sienten a negociar o a hablar de financiación autonómica con el Gobierno. Y en el asunto de Ucrania, le pregunto con carácter más general, ¿el Partido Popular tiene algún reparo de envergadura a que haya tropas españolas sobre el terreno, sea en una misión ONU, de coalición o de otra índole? Muchas gracias. Vale. En cuanto al sistema de financiación, si somos los que lo estamos pidiendo hace un montón de tiempo, en el Consejo de Política Fiscal, lo que usted me está planteando, que es donde se va a hablar, ¿no? O en la puerta cerrada. No, a puerta cerrada no. No. Multilateral y con transparencia para que todos ustedes puedan conocer lo que se negocia. Si usted me planteando si nosotros nos vamos a reunir a puerta cerrada, no. Nosotros, los presidentes autonómicos, los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, son los responsables del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y son los que se han manifestado abiertamente y los que han pedido reiteradamente un nuevo sistema de financiación. Los que han firmado, 14 comunidades autónomas, han firmado un documento de bases del nuevo sistema de financiación autonómica. Ahora, si lo que usted me está planteando es se van a reunir de manera bilateral a puerta cerrada para negociar cada uno lo suyo, que nosotros no somos Esquerra. Nosotros no somos Esquerra. Nosotros queremos lo mejor para el conjunto de los españoles, bajo el principio de igualdad y solidaridad. Entonces, claro que necesitamos hablar del sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal, en reuniones de trabajo en el Consejo de Política Fiscal, que usted pueda conocer todo lo que se habla, todo lo que se propone, los puntos que haya de acuerdo y los puntos que haya de desacuerdo, porque claro que habrá muchas dificultades para llegar a acuerdos, por supuesto, lo hemos dicho, pero fíjese, el Partido Popular ya le ha puesto encima de la mesa un documento. Por cierto, María Jesús Montero jamás lo contestó, nunca, y no para de repetir que no hay propuesta del Partido Popular, es pública, ustedes la pueden tener, ella la tiene, se le mandó al día siguiente, jamás contestaron, ni para bien ni para mal. Y en cuanto a la situación de Ucrania, le repito, nosotros siempre hemos estado a favor de Ucrania, y lo que planteamos es conocer, cuando hay la situación de paz, cuáles son las condiciones de paz y, en su caso, cuáles son esas misiones. Y, sobre todo, también entendemos hacerlo de la mano de la Unión Europea, ¿no? Vamos a generar más conflictos. Yo creo que ese es el camino. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengáis feliz año 2026.